Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a mi podcast Vive Sin Límites por Sergio Miranda, viviendo en todo tu potencial por medio de la fe que hace todo posible. Quiero comenzar invitando a las personas que están ahora también siguiendo esta transmisión en vivo por Facebook Live, Vive Sin Límites 2023, para que puedan vivir esta maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios. La Biblia nos dice algo maravilloso. Tú puedes abrir tu Biblia en este momento, buscar más tarde. Busca en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Y aquí vas a encontrar algo maravilloso, una de las declaraciones más poderosas y famosas de la Biblia. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos declara una gran noticia. Esto es lo que significa la palabra evangelio. La palabra evangelio está traducida literalmente del griego evangelión y se traduce como buena noticia. Así que este es el Evangelio de Jesucristo. La buena noticia de Jesucristo es que Él declara que nos ama tanto, que nos dio a su único Hijo. Así que aquí encontramos una demostración del amor de Dios. Primero una declaración. Necesitamos oír cuánto Dios nos ama. Probablemente tú has sentido en lo más profundo de tu corazón que en verdad Dios existe y Dios te ama. Y está escrito en la Biblia y lo declara para que tú puedas oírlo. Es el oír cuánto Dios nos ama, nos va a hacer tanto bien y nos va a llenar de tanta esperanza. Saber que este es un Dios personal que te conoce. Es un Dios tan poderoso que es un Dios personal que te conoce y quiere que tú escuches hablar a tu corazón. Y Él dice que te ama. Nosotros necesitamos oír la voz de Dios hablar a nuestro corazón. Él dice que nos amó tanto que nos dio a su Hijo único. Nos dio a su Hijo unigénito, su Hijo Jesucristo. Así que no solo el amor de Dios es declarativo, pero el amor de Dios también es demostrativo. Nosotros sabemos que no son suficientes las palabras, sino necesitamos también los hechos. Pero Dios es un Dios de amor, es un Dios perfecto que lo declara, lo dice y quiere que tú lo escuches. Porque Él está hablando a tu corazón. Cuando tú te acercas, cuando tú te vuelves a Dios y tú lees lo que dice la Biblia, estás conectando tu mente a la mente de Dios y puedes oír. Puedes oírle hablar a tu corazón diciéndote cuánto te ama. Pero también es demostrativo. El amor de Dios es perfecto, lo declara, lo dice, pero también Él ha hecho la más grande demostración de amor que nosotros pudiéramos reconocer, porque probablemente muchas personas han esperado que Dios se manifieste en momentos de mucha necesidad, y lo que tú necesitas saber en primer lugar es que ya se hizo la más grande demostración del amor de Dios cuando hace más de 2000 años la Biblia nos declara que Jesús vino de los cielos, el Hijo de Dios. Vino de los cielos y tomó forma humana. Él nació como un hombre en la tierra, pero para demostrarnos cuánto Dios nos ama, porque el propósito la razón por la cual Él vino de los cielos fue para morir en esa cruz. Así que la Biblia nos dice que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo, y está indicándonos que Él nos dio a Jesús como el único sacrificio posible que sería capaz de quitar la barrera que nos separaba de Dios, que este sacrificio era la única manera posible de reconciliarnos y de unirnos al amor del Padre. Porque como hemos escuchado durante toda nuestra vida, Jesús murió ahí por nuestros pecados. Esto quiere decir que Él, al morir en esa cruz, llevó sobre sí mismo el juicio de nuestros pecados y maldades. Así que Él nos fue dado para que seamos perdonados, para que podamos comenzar una vida nueva a través del amor de Dios en Cristo Jesús. Jesús nos ha sido dado para hacer nuestra justicia. Dice que nos dio a su Hijo unigénito para que tengamos vida eterna.
Así que Él nos ha sido dado para hacernos justos y para hacernos dignos de su amor. Ya se hizo justicia en esa cruz y hemos sido perdonados, y lo que necesitamos ahora es reconocerlo. Necesitamos estimar el amor de Dios demostrado, declarado al hacer que su Hijo amado muriera en esa cruz por causa de nosotros. Así que dice que nos dio a su Hijo para que tengamos vida eterna, lo cual quiere decir que no teníamos la vida de Dios. Solamente cuando tú abres tu corazón y recibes reconociendo este regalo que Dios te ofrece, es que tú vas a recibir la vida eterna. Porque lo que tenemos es la vida bios. Como sabemos, la biología es el tratado de los seres vivos. La palabra bios se traduce del griego como la vida de los seres vivos. Pero cuando Dios habla de la vida eterna, está declarando algo asombroso. Y es que la misma naturaleza de Dios nos es impartida a nosotros cuando reconocemos a través de Jesús lo que Él ha hecho a nuestro favor. Entonces recibimos la vida eterna de Dios. Su misma naturaleza es impartida cuando tú abres tu corazón reconociendo y aceptando esto que ya Dios ha hecho. Así que cuando nosotros reconocemos esto y lo recibimos este regalo, es entonces que recibimos vida eterna. Porque el deseo de Dios, la voluntad de Dios para tu vida, para nuestra vida, es tenernos con Él por toda la eternidad. Qué maravilloso saber que Dios desea tenernos por toda la eternidad y que a través del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, Él ha asegurado que nosotros tengamos vida después de la muerte y que estemos con Él por toda la eternidad. Qué gran y maravillosa noticia es saber que somos libres ahora del temor a la muerte, que podemos enfrentar ese momento en nuestra vida con la seguridad absoluta de que si tú has recibido a Jesús, vas a tener ahora vida eterna. Pero también la vida eterna se refiere a la naturaleza de Dios que nos da la capacidad de vivir de una manera sobrenatural en este mundo. Así que por eso la Biblia nos declara también cómo el recibir a Jesús como tu Dios, como tu Señor y Salvador, hace que tu vida cambie y sea transformada. Hace que tú entres en una nueva identidad. Dejamos de ser pecadores para ser unidos al amor del Padre como hijos suyos. La Biblia dice en Juan 1, 11 y 12, dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, hablando de Jesús. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, dice ahí, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que dice que los que le recibieron, los que creen, dice en su nombre, les ha sido dado el derecho legal. La palabra potestad se refiere a la autoridad, a un derecho legal, dice, de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales, dice, no fueron engendrados por voluntad de sangre, por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Así que nos dice que finalmente al recibir a Jesús y recibir la vida eterna, la naturaleza de Dios nos transforma y nos hace hijos suyos, de manera que dice que hemos sido engendrados por Dios. Engendrados, ya no hemos sido engendrados o no hemos nacido por un nacimiento biológico. Eso sería la voluntad de sangre, el deseo de que nuestros padres nos hayan tenido a través de un nacimiento biológico. No venimos entonces tampoco de la carne, hablando solamente del acto sexual que dio lugar al haber sido concebidos en el vientre de la madre para nacer por causa de la carne. Pero dice que tampoco hemos sido engendrados por causa de la voluntad de varón. Es decir, si alguien fue deseado o no fue deseado, eso no fue lo que causó su existencia, sino dice engendrados de Dios. Es maravilloso, engendrados de la palabra genes, genética. Hemos sido engendrados por Dios mismo una vez que recibimos la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Así que yo quiero invitarte, en primer lugar, queridos amigos, que tú abras tu corazón en este momento, que tú recibas esta gran noticia, que tú te vuelvas a Dios en este momento, aceptando lo que está escrito en la Biblia para ti,
a nuestro favor, y en este momento yo quiero llevarte para recibir este regalo y que tú recibas salvación y tengas seguridad de tener vida eterna para estar con Dios por siempre y por toda la eternidad. Bien, yo quiero invitarte para que cierres tus ojos en este momento, que nada te distraiga. Yo quiero guiarte para que tú ores conmigo. Di lo siguiente ahora conmigo, únete conmigo. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, te doy gracias por declararme a través de la Biblia, de tu palabra, cuánto me amas. Te doy muchas gracias por amarme tanto, de manera tal que me lo has declarado, y yo recibo, Señor, y abro mi corazón para oír tu voz que me dice que tú me amas tanto, que me has amado tanto, que me diste a tu Hijo único, a tu Hijo Jesucristo, para que yo tenga vida eterna. Así que te doy gracias, Señor, porque en esa cruz, Señor, al morir en esa cruz, fui juzgado desde entonces por causa de mis pecados y maldades. Muchas gracias por tomar mi lugar, ir a morir en esa cruz para que yo sea juzgado contigo. Muchas gracias, Señor, porque ahora tú me has hecho digno de ti. Tú me has hecho justo por causa de tu sacrificio y me has hecho digno de tu amor. Así que en este momento yo te pido que me perdones. Yo reconozco que he fallado, yo reconozco que he hecho lo malo, que he pecado, reconozco mis maldades y reconozco que he querido cambiar mi vida, pero no he tenido poder para hacerlo. Así que te pido que me perdones en este momento. Díselo al Señor ahora conmigo, dile: perdóname, Señor, te ruego que me perdones y te doy gracias porque me has perdonado a través de Cristo Jesús. Ahora yo recibo el perdón que tú me ofreces. Quiero tener una conciencia libre de culpa y limpia por todo lo que yo hice en mi pasado. Y recibo la vida eterna, la vida nueva y abundante que tú me das a través de Cristo Jesús. Muchas gracias, yo lo recibo. Ahora quiero orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú vienes abrazándonos en este momento. Tú vienes, Señor, derramando tu amor en nuestro corazón. Gracias por esta maravillosa paz que señala que no hay más enemistad, que me has perdonado y he sido reconciliado y unido a tu amor. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque tú lo has hecho posible ahora. Gracias, Señor, porque nos has dado una nueva identidad, porque ya no somos pecadores. Muchas gracias porque tú nos has hecho tus hijos amados y tus herederos. Gracias, Señor, porque tú vienes abrazándonos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos tu casa, bendecimos tu vida. En medio de cualquier circunstancia que tú estés viviendo ahora, yo declaro ahora sobre ti la bendición de Dios y su respuesta poderosa y sobrenatural para traer salvación a tu vida y manifestarse a ti en medio de cualquier circunstancia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Está hecho, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, pues quiero compartir contigo ahora el tema al que le he llamado: el poder de la paternidad nos hace herederos de riqueza. Qué maravilloso. Quiero mostrarte lo que nos dice la Escritura. Aquí compartirlo contigo en pantalla en el libro de Romanos. En el libro de Romanos. En el libro de Romanos vamos a ver lo que está escrito para nosotros. Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17, donde dice lo siguiente: y si hijos, también herederos, dice. Y si hijos, dice, también herederos. Romanos capítulo 8, verso 17 dice: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! Así que nos dice la Biblia que una vez que nosotros venimos a ser hijos de Dios, también somos constituidos como herederos. Así que sabemos que un hijo siempre tendrá derecho legal a todo lo que le pertenece al padre. Se vuelve heredero un hijo de todo lo que le pertenece o todo lo que es de su padre. Así que lo mismo ocurre con Dios. Nos dice aquí que si somos hijos, somos también herederos. Y dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos, dice, glorificados. Y nos está hablando de un destino de gloria. Dice que seremos engrandecidos, seremos participantes de la grandeza, de la majestad y de la gloria de Dios por ser sus hijos, claro, porque todo lo que tiene el Padre finalmente será del Hijo. Así que este es el principio que Dios está estableciendo para darnos a conocer que tenemos un derecho legal y que Él nos ha llamado a conocerle, para que al conocerle nosotros podamos abrir nuestros ojos a todo lo que nos pertenece. Esto es maravilloso. Así que nos está diciendo aquí claramente cómo el poder de la paternidad define nuestra identidad. El poder de la paternidad define nuestra identidad. Nos transforma al llevarnos a vivir en nuestra verdadera identidad de hijos amados y herederos de Dios. Dios quiere cumplir un designio. Él ha señalado sobre tu vida, sobre nuestra vida, un propósito y un plan para nuestra vida, de manera que dice que también seremos glorificados y también padecemos con Él. Así que qué maravillosa noticia Él nos está dando. Así que podemos nosotros aquí establecer un principio muy importante, y es: quien tú eres determina a dónde llegarás en la vida. Pero quien tú eres está determinado por quien tú crees que tú eres. Desde luego, de acuerdo a quien tú eres, de acuerdo a nuestra identidad, eso es lo que va a determinar hasta dónde vamos a llegar y todo lo que vamos a obtener en la vida. De acuerdo a quien tú eres, tú vas a traer el bien o vas a traer el mal. La palabra por eso nos habla todo el tiempo de los justos, cómo los justos tienen el derecho legal de atraer sobre su vida el bien y la bendición de Dios. Cuando tú estás separado de Dios, estás en un camino destructivo y por tanto vas a traer el mal sobre tu vida. Así que de acuerdo a quien tú eres, va a determinar hasta dónde vamos a llegar, pero quien tú eres está determinado por quien tú crees que eres. Así que la palabra de Dios nos ha sido dada para que a través de lo que esté escrito, de lo que Dios dice, que ya se hizo a nuestro favor por medio de Cristo Jesús, nosotros ahora podemos ver la palabra como un espejo. Lo que está escrito en la Biblia es como un espejo en el que nosotros podemos ver en verdad nuestra verdadera imagen, quién en verdad nosotros somos, y al crecer en el conocimiento de Dios a través de la Biblia, de su poderosa palabra, vamos creciendo en identidad para finalmente vivir la vida de los herederos de Dios, que consiste en tomar lo que nos pertenece. Un heredero es alguien que tiene el derecho legal y que vive disfrutando y tomando lo que le pertenece y también compartiendo con otros, porque Dios nos está llamando a anunciar esta gran noticia del Evangelio de Jesucristo, para que aquellos que no le conocen también puedan compartir esta herencia con nosotros. ¡Qué maravilloso! Este es el mensaje más increíble que nosotros podemos dar a nuestra familia, a nuestros amigos y a todos los que nos conocen. Así que bien, pues yo quiero compartir contigo una de las historias del ministerio de Jesús para que veamos cómo el Señor, al darnos una nueva identidad, nos transforma en herederos suyos y nos hace vivir reclamando y tomando lo que nos pertenece y que el Señor Jesucristo ha conseguido a través de su sacrificio, su muerte y su resurrección. Así que vamos ahora a ver aquí en pantalla esta historia de Jesús, de su ministerio, cuando Él tuvo un encuentro con un joven rico. Un joven rico, nos dice la Biblia aquí en Mateo capítulo 19, verso 16, nos dice: y he aquí vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esto fue lo que hizo este joven. Vino a Jesús, dice aquí,
y dice que le hizo una pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía, dice, muchas posesiones. Si tú lees lo que dice esta misma historia en el Evangelio de Marcos, donde también se describe esta misma historia, tú vas a encontrarte que en Marcos capítulo 10, verso 22, dice que este joven que era rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que aquí podemos ver entonces cómo, en primer lugar, este joven, que era un joven rico y seguramente era un heredero de su padre, seguramente este joven lo había heredado o iba a heredar la fortuna de su padre, le pregunta a Jesús: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Qué extraño que un joven que estaba disfrutando de una herencia, o que iba a disfrutar de una herencia, que estaba disfrutando de la buena vida que le había dado su padre, estuviera preguntando qué tendría que hacer para tener la vida eterna. Así que él no estaba entendiendo que esto no era algo que pudiera obtenerse a través de méritos propios. Por eso el Señor Jesús le responde: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Los 10 mandamientos, como podemos ver aquí que Jesús le mencionó a este joven, no nos fueron dados para creer que nosotros podíamos cumplir con los 10 mandamientos o la ley de Dios, y que esto nos haría justos, porque esto significaría que somos buenas personas. En realidad, estos 10 mandamientos, o el decálogo de los 10 mandamientos, como se le llama, nos fue dado para que a través de los 10 mandamientos y de la ley de Dios pudiéramos darnos cuenta que era imposible cumplir con todo esto, que es lo único que a Dios le agrada. Dios establece a través de la ley lo que le agrada y nos la da a conocer para que podamos darnos cuenta en realidad que hemos pecado. Te vas a sorprender, pero en realidad los mandamientos fueron dados para que podamos reconocer nuestro pecado. Así que en realidad lo que estaba haciendo Jesús era llevar a este joven a la necesidad de reconocer que él no era justo y que no había sido capaz de cumplir con los mandamientos, o no con todos los mandamientos, o que si tan solo él hubiera dejado de hacer algo que Dios había ordenado a través de estos 10 mandamientos, sería suficiente para quedar reprobado. Así que este joven en realidad estaba reprobado. Él no estaba dándose cuenta de su necesidad de Dios. La ley nos fue dada para reconocer nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de ser perdonados. Así que las personas religiosas viven poniendo su confianza en su propia justicia, creyendo que como al compararse no hacen lo que otros hacen, o están haciendo lo que otros no hacen, piensan que eso los hace justos delante de Dios. Pero la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 2, nos dice que no hay justo ni uno solo, no hay quien haga lo bueno. Así que puede ser que tú te consideres una buena persona, pero eso no te hace justo delante de Dios, porque la Biblia dice que desde que nosotros nacimos separados de Dios, nacimos como pecadores, porque el hombre se separó de Dios, el primer hombre se separó de Dios, confió en sí mismo y quedó separado de la naturaleza y la vida de Dios mismo, quedando como alguien que estaba en pecado. Así que nosotros al nacer en este mundo hemos nacido en pecado. Así que Jesús lo que le estaba haciendo ver a este joven es que necesitaba heredar la vida eterna, no en base a lo que él pudiera hacer, sino en base a lo que él pudiera creer. Qué interesante. Así que es de esta manera como hemos comenzado a vivir vida nueva y abundante, creyendo por lo que Jesús hizo a nuestro favor. Es por cuanto hemos creído que a través de su sacrificio, muerte y resurrección, que nosotros hemos sido perdonados, ahora sabemos que somos justos para Dios.
somos justos para Dios, y esto quiere decir que hemos heredado la vida eterna, nos ha sido dado como un regalo, por lo cual no éramos dignos ni podíamos hacer nada para conseguir la vida eterna, pero lo podemos recibir como una herencia. Así que lo que el Señor estaba llevando a este joven era finalmente a reconocer su necesidad de Dios. Siendo el joven rico, sin embargo, se acercó a Jesús sintiendo que le faltaba algo en la vida. Teniendo todo en la vida, él sintió que algo le había faltado, que no tenía todo en la vida y que algo le faltaba. ¿Qué bien haré?, decía el joven, preguntando para heredar la vida eterna. Lo único que tenía que hacer era creer que a través de Jesús él podría heredar y recibir la vida eterna como un regalo, como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio. Ese es un regalo y una herencia que nos dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la Biblia declara que todo el que cree en Él va a heredar la vida eterna. Pero finalmente Jesús lleva a este joven a confrontar realmente quién era su Dios, cuando Él le dice: si quieres ser perfecto, si quieres hacer algo y ser perfecto, entonces ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, le dijo, y ven y sígueme. Entonces la pregunta es si Jesús en realidad estaba llamando a este joven a quedar en la pobreza y a quedar arruinado para seguir a Jesús. Y te vas a sorprender cómo termina esta historia, porque esto podría hacernos creer que lo que Jesús está haciendo con aquellos que tienen mucho dinero o que son ricos, pareciera que lo que Jesús quiere es que sean pobres, pero eso no es lo que realmente Jesús estaba diciendo aquí. Y tú lo puedes ver aquí en la parte final de esta historia de su ministerio, en este encuentro con este joven rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez les digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y dice ahí: al oír esto sus discípulos se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién entonces podrá ser salvo? Mas Jesús mirándoles les dijo: con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Y es que los discípulos vivían en una sociedad donde la gente creía que los que eran ricos estaban bien con Dios, y creían que los que eran ricos estaban bien con Dios, y que por eso Dios los había bendecido por ser buenas personas y porque estaban haciendo lo bueno y no estaban haciendo nada malo. Entonces los discípulos de Jesús llegaron a creer eso, y por eso cuando vieron que Jesús le decía al joven: deja todas tus riquezas, dalo a los pobres y ven y sígueme, pensaron: bueno, ¿y entonces nosotros qué vamos a tener? Si a los que tienen dinero y son ricos les estás diciendo que lo dejen todo, ¿qué vamos a tener nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido? ¿Cómo vamos a nosotros entonces a ser prosperados, y cuando tengamos todo, tú nos vas a decir que lo dejemos todo para seguirte a ti? Parecía un conflicto terrible en la mente y en el corazón de los discípulos. Pero ve la respuesta de Jesús. Entonces Pedro respondiendo le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto les digo, les aseguro, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ve el verso 29. Mateo 19:29 dice: y esta es la conclusión: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o esposa, o haya dejado hijos, o haya dejado tierras por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Así que podemos ver aquí que en realidad la voluntad de Dios para este joven no era empobrecerlo, no era que él quedara en la ruina, sino más bien Dios quería darle, el Señor quería darle, dice que 100 veces más. Por lo menos tenemos que considerar en términos de negocio que el Señor le hablaba de un 100% sobre lo que él tenía hasta ese momento. Pero aquí habla de 100 tantos, que pudiera ser también tomado como algo exponencial, pero por lo menos vamos a dejarlo como un porcentaje. El Señor le decía: yo te voy a dar el 100% finalmente a todos aquellos que dejen por causa de mi nombre
todo lo que tienen y me sigan. Así que aquí estamos viendo que en realidad, ¿cómo podemos entender esta historia? Lo que Jesús estaba mostrándole a este joven es que él tenía un conflicto, que había hecho del dinero un Dios y toda su confianza estaba en el dinero. Así que lo que estamos viendo aquí es una gran noticia, y es que Dios nos está llamando a salir del afán y la aflicción en que vivimos en este mundo para sobrevivir. Porque estamos librando una batalla en este mundo por sobrevivir, y muchas personas no tienen más que fuerza y no tienen más que su atención en el dinero, en el negocio, en el trabajo o en una profesión. La forma de vida que tenemos en el mundo actual se trata de, en realidad, vivir para trabajar y no trabajar para vivir. La gente constantemente vive viviendo para trabajar. Es tan triste ver que las personas se dedican de tal manera al trabajo, al negocio, a su profesión, que llegan a su casa ya al final del día, que ya no tienen tiempo para su familia, ni siquiera para disfrutar de todo lo que han obtenido a través de su esfuerzo. Así que, como decimos, trabajan como negros para vivir como negros, como esclavos, como en un tiempo los negros sufrieron de la esclavitud. Entonces, Dios nos está llamando a conocerle para vivir como herederos, para disfrutar de todo lo que nos pertenece. Dios no nos está llamando a una vida de pobreza. Nos está llamando a poner a Dios en primer lugar, porque Jesús dijo: ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, porque con uno van a quedar bien y con otro van a quedar mal. O van a estimar a uno y van a menospreciar al otro. Así que Jesús puso al dinero al mismo nivel que Dios. Siendo el dinero algo inferior, Jesús dijo que el dinero estaba al nivel de Dios, porque en este mundo la gente ha puesto su confianza en el dinero, en el trabajo, en el negocio. Hay personas que dicen: es que este negocio me da de comer, este trabajo me da de comer. Entonces la mentalidad es una mentalidad de pobreza, porque las personas no están mirando en Dios la fuente de toda riqueza y bienestar posible, sino están atribuyendo al Dios del dinero su bienestar y su seguridad. Así que por eso, cuando la gente entra en un quebranto económico, lo pierde todo, la gente siente que su vida no tiene sentido. Por eso hemos oído por ahí historias de cuando ocurrió el gran crack de la crisis en los Estados Unidos, de la Gran Depresión. Ahí bien, así que el Señor no está llamando a las personas a la pobreza, sino a dejar de relacionarse con el dinero como si fuera un Dios. Dios te está llamando no a ser esclavo del dinero, sino a hacer que el dinero trabaje a tu favor. Por eso Jesús decía, dice, no pueden servir a Dios o a las riquezas. Así que el Señor Jesús claramente entendió que en este mundo, para sobrevivir, las personas están sirviendo al dinero y dedican su vida a hacer dinero. Es decir, viven para trabajar, no trabajan para vivir. Entonces el Señor dice: o estimarán al uno o menospreciarán al otro. Y aquí está hablando de honor, de qué es lo más importante para ti, porque eso es lo que define tu identidad. Quién es tu Padre, quién es tu Dios, eso define tu identidad. Así que o tú estimarás al dinero o estimarás a Dios. Tú no puedes estimar a Dios y estimar al dinero al mismo tiempo. Cuando la Biblia habla de estimar, está hablando de honor. La palabra que se traduce para estimación u honor es la palabra griega timnao, que significa valor, a lo que tú le das valor y la mayor importancia en tu vida. Eso es lo que tú estimas. Así que el Señor Jesús nos está llamando a no servir al dinero, dejar de servir al dinero o a las riquezas y servirle a Él y ponerle en primer lugar. Por eso ahí en Mateo capítulo 6, verso 30 al 33, el Señor dice: no se preocupen y no se angustien por lo que han de comer, por lo que han de vestir, por lo que han de beber. Dice, como la gente que no me conoce busca todas estas cosas. Dice, pero ustedes no se preocupen, no se angustien, dice, porque vuestro Padre sabe de qué tiene necesidad.
Entonces Jesús viene a consolarnos y viene a decirnos por qué nosotros no debemos estar preocupados. Y la razón es porque el Padre sabe de qué tenemos necesidad. Y si nosotros estimamos a Dios como un Padre para nosotros, que nos cuida, que nos ama, y Él tiene interés en nuestro mayor bienestar, entonces dejaremos de estar angustiados y estaremos confiados. Tú no puedes estar angustiado y a la vez estar confiado. Cuando tú pones tu esperanza y confianza en el dinero, tú estarás todo el tiempo angustiado. Aún los que tienen mucho dinero viven preocupados para conservarlo, para no perderlo. Pero el Señor nos está diciendo entonces, más busquen primero el reino de Dios y su justicia, dice. Y todo esto que se busca en este mundo para sobrevivir, vendrá a ustedes, vendrá por añadidura. Y qué interesante cuando Él habla de que las cosas, lo que necesitamos para vivir en este mundo, lo que necesitamos, dice, vendrá a nosotros, y está hablando de una ley de atracción. Está diciendo que las cosas son atraídas y que nosotros somos transformados en un imán que atrae riqueza cuando nosotros, dice, buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Entonces aquí dice que la batalla financiera que estamos librando es una batalla de identidad. Una vez más, quien tú eres determina hasta dónde vas a llegar y lo que vas a conseguir en la vida. Pero quien tú eres está determinado por quien tú crees que tú eres. Así que entonces nos dice, busca primero el reino y te vas a transformar en un imán que atrae riqueza. Como un imán que atrae, tú vas a atraer la riqueza, no vas a ir detrás del dinero, el dinero te va a perseguir y te va a alcanzar. Entonces Dios nos está llamando a salir de la aflicción que hay en este mundo, porque Jesús así lo declaró. Ahí Jesús lo declaró. En Juan 16:33 dice, estas cosas dijo Jesús, les he hablado para que en mí tengan paz. Para que en mí tengan paz en Cristo Jesús, nosotros podemos tener paz. La palabra paz en el hebreo es shalom y en el griego es eirene. Es la misma palabra, paz, que significa bienestar total, porque la palabra paz se refiere a ausencia de conflicto, no hay lucha, no hay problema, sino hay bienestar, porque shalom significa bienestar total, bienestar emocional, bienestar en la mente, en el corazón, pero bienestar también físico, y que tiene que ver con el bienestar de nuestras condiciones de vida. Así que Jesús por eso declaró de esta manera que no más confiad, dijo, yo he vencido al mundo, en mí tendrán paz, confíen, yo he vencido al mundo. Jesús murió en esa cruz para hacernos libres de toda maldición de pobreza y hacernos por tanto herederos de riqueza. Yo quiero declarar finalmente la escritura de 1 de Timoteo 6:17 para que tú te des cuenta que Dios nos está llamando a usar al dinero y no nosotros ser usados por el dinero, que es el Dios de este mundo, que tú vivas en este mundo como un heredero de riqueza, que tú vivas a través de la fe reclamando, tomando y haciéndote dueño de la abundancia y la prosperidad que te pertenece por causa de Cristo Jesús. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo 6:17, manda a los ricos, dice, de este mundo que no pongan su esperanza en el dinero, que no pongan su confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo. Entonces nos está diciendo, si yo les bendigo, si yo les enriquezco, los hago enriquecer, no pongan su confianza en el dinero, sino en el Dios vivo. No pongan su confianza en las cosas que yo les doy, sino en el dador de todas las cosas. Si tú reconoces al Padre, a Dios como la fuente de todo bienestar, tú estás poniendo en Él tu confianza. Si tú pones tu confianza en el dinero, en el negocio, en el trabajo, en la profesión, si tú pones tu confianza en el dinero como la fuente de tu bienestar y de tu seguridad, tú estás haciendo que el dinero y la riqueza sean un Dios para ti. Así que el mandamiento y la instrucción del Señor es, diles que no pongan su esperanza en el dinero, no pongan su confianza en las riquezas, dice, sino en el Dios vivo. Número 1, el cual nos da todas las cosas. Número 1, el cual nos da. Entonces esto quiere decir que Dios nos llama a recibir, porque si Él nos da las cosas,
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando alguien nos ofrece un regalo y nos da algo sin merecerlo? No es el pago de algo que hicimos, nos lo está dando solo porque nos ama, porque somos importantes para la otra parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si alguien nos da algo? Pues podemos recibirlo o rechazarlo. Así que dice, número 1, el cual, el Dios vivo, nos da. Así que si Él nos da todas las cosas, entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar la habilidad de tomar todo lo que nos pertenece a través de la fe que hace todo posible. Él nos da, número 2, todas las cosas, todas. No lo más indispensable, no lo necesario. Así que la manera en que nosotros vamos a recibir de Dios es creyéndolo y es orando. Cuando tú le pides al Señor creyendo con todo tu corazón que Él te puede dar y Él es la fuente de toda bendición, es la fuente de todo bienestar, entonces dice que tú puedes pedir todas las cosas. Y esto quiere decir no solo lo necesario. Hay personas que se sienten indignas de pedirle a Dios ciertas cosas, porque piensan que sería como algo indigno pedirle a Dios que te dé algo material, algo que tenga que ver con el dinero. Pero Él dice que Él nos da todas las cosas. Y eso incluye todo lo que necesitamos para vivir en esta vida actual, en esta vida moderna. No era lo mismo que en el tiempo de Jesús. Ahora es diferente. Así que dice que Él nos da todas las cosas. 3, en abundancia, dice, en abundancia. Él no nos da lo indispensable, sino en abundancia. Y la palabra abundancia se traduce de la palabra griega perizos, que se refiere a algo suntuoso, lujoso, por encima de lo abundante. Esto significa entonces abundancia. Dice que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos en cuarto lugar. Es decir, no es suficiente tener abundancia si no podemos disfrutar de todo lo que hemos recibido y todo lo que tenemos de parte de Dios. Así que aún este es un regalo, poder disfrutar de la vida, poder disfrutar de las cosas buenas que hay en esta vida, es un regalo que Dios nos da también, poder disfrutar las cosas. Así que Dios nos está llamando a vivir como herederos. Ese es el poder de la paternidad. Nos hace hijos, nos hace herederos, nos hace coherederos con Cristo. Nos llama, por tanto, a ser dueños, a tomar lo que nos pertenece para vivir en esa abundancia que Dios tiene preparado para nosotros. Él quiere que tú entonces te levantes con la autoridad que Él te ha dado. Eso hace el poder de la paternidad, nos empodera, hace que nos levantemos con el derecho legal de hijos amados y tomemos autoridad sobre cualquier circunstancia en nuestra situación económica, que tomemos autoridad sobre ese negocio, sobre ese trabajo, sobre lo que tú haces en tu profesión y sobre cualquier circunstancia que tiene que ver con nuestra situación económica y nuestro bienestar. Así que Él nos está llamando a tomar autoridad como herederos para soltar sobre nuestra vida la abundancia que Dios tiene para nosotros y que no estemos nosotros viviendo para trabajar, sino estemos trabajando para vivir. Porque además, si Dios nos hace productivos, Dios nos hace amar lo que hacemos, Él nos hace trabajar con pasión, Él nos hace servir a otros y poner el bienestar de otros aún antes que el nuestro. Eso es lo que nos va a dar éxito en los negocios, en el trabajo. Y las personas lo van a reconocer en ti, que tú eres una persona que sirve a otros. Pero Dios quiere que nosotros dejemos de estar tan agobiados, porque algo que a mí me duele tanto es ver que la iglesia esté todo el tiempo agobiada, todo el tiempo luchando por resolver la situación económica y esté distraída y no esté sirviendo a Dios porque esté en pobreza. Así que Dios nos está llamando a salir de toda pobreza para dejar de estar ahí viviendo en una esclavitud que nos divide de Dios, porque no solo los ricos, también cuando hay pobreza te divide de Dios. Muchos por causa de su necesidad, porque aún trabajan los domingos o aún toman oportunidades de trabajo en un día en que deberíamos de estar disfrutando de la presencia de Dios para reunirnos y estar recibiendo lo que Él tiene para nosotros. Así que
Bien, pues Dios nos está llamando a vivir de esta manera, nos está llamando a ser libres de este agobio, porque a mí me duele tanto ver la pobreza que hace que la iglesia deje de servir a Dios, pero también aquellos que están siendo bendecidos, que están prosperando y han perdido su atención y han dejado de servir a Dios. Necesitas darte cuenta que si Dios te está bendiciendo y Dios te está prosperando, tú debes de tomar autoridad y dominio sobre ese negocio, sobre ese trabajo, para que esto no te estorbe y te incapacite para servir a Dios, sino tú uses al dinero, uses la prosperidad que Dios te ha dado para servir al propósito de Dios, y que todo lo que tú tienes sea parte del plan que Dios tiene para que nosotros, como su iglesia, nos levantemos en este mundo para ser una luz que alumbre en la oscuridad y sal para la tierra. Así que bien, pues yo quiero finalmente orar bendiciéndote, llevándote a vivir en el poder de la paternidad, y que tú te transformes en un imán que atrae riqueza, y que te levantas a vivir como un heredero de Dios, descansando a través de la fe, recibiendo, tomando y disfrutando de todo lo que te pertenece. Sí, así es, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos ahora activando el poder de la paternidad en nuestra vida. Ahora te damos a ti el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, ahora nosotros nos volvemos a ti para adorarte, para servirte, para honrarte, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Así que, Señor, venimos activando el poder de la paternidad que nos transforma, que nos hace hijos amados y herederos. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has asignado toda la riqueza de este mundo, la abundancia que hay en este mundo, para que nosotros disfrutemos y tomemos lo que nos pertenece. Así que en el nombre de Jesús venimos ahora activando tu poder sobrenatural para hacer que prosperen los negocios, para prosperar en la profesión, para prosperar en el trabajo, de manera, Señor, que no estemos ya afligidos, no estemos preocupados, sino descansemos de lo que tú has hecho a nuestro favor para servirte a ti. Hoy estamos activando el poder de la paternidad para hacer, Señor, que otra vez nos conectemos contigo, nos conectemos a ti, te sirvamos a ti, al Dios vivo, que te sirvamos a ti, y como iglesia sirvamos, y aún las riquezas y el bienestar que tú nos has dado tenga como finalidad servir a tus propósitos y a tus planes. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, pues yo los espero nuevamente en un nuevo episodio aquí en el podcast Vive Sin Límites con Sergio Miranda, y los espero nuevamente en una nueva transmisión Vive Sin Límites 2023, viviendo en todo tu potencial por medio de la fe que hace todo posible. Les amamos y nos vemos entonces. Recording stopped.